Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada organizada por el Comité de Tecnologías de Defensa del Instituto de Ingeniería de España, que decía antes de entrar en conexión con todos vosotros que la verdad es uno de los comités más activos y además siempre proponiendo temas de una rabiosa actualidad. Con lo cual, pues muchísimas gracias, Enrique Rodríguez Fangúnez, porque la verdad es que ese es el espíritu que queremos que el instituto tenga y que se vea la actividad que tenemos incluso en esta época de pandemia. La verdad es que la jornada de hoy es muy interesante, porque si en principio vimos que los drones eran una magnífica oportunidad y que todo iba a ser maravilloso, pasa como tantas cosas en la vida, que luego enseguida llegan, permitirme la palabra y un poco así vulgar, los malos, y hacen que nos pongamos las pilas y digamos qué hemos inventado, cómo lo tenemos que controlar y qué tenemos que hacer. Y esta jornada es muy oportuna porque ya estamos viendo en las noticias de televisión, desafortunadamente, la mala utilización de los drones. Entonces, esto es un motivo de reflexión, de adelantarnos desde el Instituto de Ingeniería de España, de mostrar nuestra preocupación, nuestras posibles soluciones y lo que es evidente es que para todas las autoridades y que tienen competencia en la regulación, pues que presten atención a lo que aquí se va a decir. Agradecer muchísimo a Luis Estaire Álvarez y a don Francisco José Cesteros García, pues por lo que nos van a ilustrar en esta magnífica jornada. Y nada más, yo en estas, lo único, mis palabras son de agradecimiento a todos y seguimiento especial en el tema, primero con las redes actuales, digamos, en vivo y en directo, y después, como queda grabado, pues seguro que las visiones, el visionado de esta jornada será, desde luego, muy visitado, como suelen ser todas lo que organiza el Instituto de Ingeniería de España y, sobre todo, las que organiza este Comité de Tecnologías de la Defensa. Muchísimas gracias a todos, Enrique, y ya te cedo la palabra para que procedas tú a la bienvenida a la gente. Pues muchas gracias, presidente. Yo realmente tengo que agradecer en nombre del Comité de Tecnologías de la Defensa tus amables palabras sobre la actividad que estamos desarrollando. Yo tendría que añadir que lo tengo relativamente fácil, o lo tengo muy fácil, sin el relativo, puesto que tengo unos magníficos colaboradores. Nosotros queremos o nos hemos propuesto desde el principio de la andadura del comité el que uno de los valores más importantes que tenemos somos los que componemos el comité. Y por ello recogemos todas aquellas actividades que podemos, en las cuales son los miembros del comité los protagonistas, como es este caso. Y tengo que agradecer mucho a Francisco Cesteros el que, aprovechando su tiempo en el desplazamiento que le ha correspondido hacer en Ceuta y su experiencia en la que ha tenido la oportunidad de trabajar, el que nos la presente en esta ocasión. Quiero dar también las gracias a todos los miembros que se han conectado a esta jornada y esperar que les resulte tan amable y tan interesante como seguramente nos va a resultar a los demás. Cedo la palabra a Luis Estaire, que va a hacer la presentación de la jornada y la presentación del ponente, las dos cosas. Bueno, buenas tardes, soy Luis Estaire, doy las gracias al instituto y en su nombre al presidente. Por supuesto, también le doy las gracias al presidente del Comité de Tecnología de la Defensa del instituto, al que pertenezco. Y bueno, pues le doy las gracias por darme la oportunidad de efectivamente presentar al ponente en un tema tan importante o tan interesante como muy bien ha dicho el presidente del instituto, tiene que ser el del uso inadecuado de los drones. Bueno, Francisco José Cesteros García, que tiene un currículum muy largo, he intentado resumirlo y debemos de decir que primero es ingeniero del ICAI, segundo que es máster en dirección de empresas, es máster también en seguridad y defensa, es experto en defensa nacional y ciberseguridad por el CSDEN,
Tiene más de 30 años de experiencia profesional en empresas nacionales e internacionales en los campos mencionados, en la ciberseguridad, en la inteligencia, en la seguridad y defensa. Ha estado trabajando entre otros sitios importantes en Sun Microsystems, en IBM. Bueno, eso sería una tarjeta de entrada suficiente, pero es que además es detective privado y director de seguridad. En el grupo Cuzco, en el que está trabajando actualmente, es jefe de inteligencia. Bueno, y esto es un plus respecto al anterior. Además es perito judicial grafólogo y en seguridad industrial. Y tiene un aspecto que destaco sobre todo por su originalidad. Es instructor certificado en emociones, detección de mentiras y lenguaje no verbal por el grupo de Paul Ekman, que como conocéis es un psicólogo muy reconocido en los Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, es capaz de detectar si estamos mintiendo, si estamos felices, si no lo estamos. Entonces tengamos cuidado ahora que nos está viendo, ¿no? Bueno, una vez hecho esta introducción, esta presentación, el hablar de lo que va a contarnos, yo desde luego es la primera vez que voy a asistir a un evento en este sentido. He participado tanto por el instituto como por los colegios de ingeniería y colegios de abogados, porque yo estoy también colegiado en abogado, en temas de los drones, pues para saber efectivamente, pues sobre todo cuál es la regulación internacional de los mismos, ¿no? Ya sabemos que existen 2 reglamentos de la Unión Europea en vigor, de 2019, uno es el 945 y otro es el 947. Esos reglamentos nos dicen muchas cosas y junto con el Real Decreto 1036 del 2017, ya en el Estado español, pues tanto los reglamentos que, como sabéis, son de obligado cumplimiento en los Estados miembros, como el Real Decreto, nos van diciendo, oiga, mire, ¿qué es lo que tiene usted que hacer si quiere operar estos aparatos que son, pues, de control remoto, sin un piloto a pie de ellos, ¿no? Sino telemandados? Y nos categorizan los UAVs estos o los URPAs, como los queramos llamar, y nos dicen que los hay de configuración abierta, que los hay de configuración específica y otros, los llamados certificados, que son los más complejos, aquellos además que pesan más de 160 kilos. Bueno, pues si uno tiene interés de tener desde el punto de vista civil un equipo de estos, pues tienen que saber que la regulación la va a encontrar en estos 2 reglamentos y además en este Real Decreto. Si encima estás en el tema militar, pues ya sabéis que existen las llamadas PERAM, que son como las PECALES de calidad, pero en el tema de requisitos de aeronavegabilidad. Por lo tanto, todo ese conjunto de documentación o de normativa, junto con el hecho de que estamos dentro de la Unión Europea y por tanto hay todo un sistema de armonización, es decir, que un equipo o un piloto que se aprueba en un Estado miembro, se certifica en un Estado miembro, es válido para el resto de Estados miembros, insisto, parecido a los sistemas de gestión de la calidad, pues nos puede dar una idea de qué tenemos que hacer o qué es lo que están llevando a cabo los distintos equipos que están en uso en este momento, de forma que se permita que sea compatible el usar estos equipos, digamos, sin piloto, con los que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Ahora bien, lo que no nos podíamos imaginar es que hubiera una persona tan preparada como Francisco José que nos vaya a hablar de, oiga, mire usted, es que esos equipos no se están usando siempre bien. Oiga, no es que solo puedan tener accidentes sin culpa de nadie, es decir, accidentes, digamos, fortuitos, sino que se están mal usando. Los malos los están usando. Y voy a daros una explicación y unos detalles de por qué es así. Por tanto, es apasionante el tema y por mi parte, Enrique, os cedo la palabra porque lo interesante es oír a Francisco José. Pues si me dais el turno, lo primero agradecer a mi casa, al instituto, que nos haya permitido a los miembros del Comité de Defensa
Tecnologías de la Defensa y a Enrique a su cabeza, pues montar esta sesión. Y a ti, Luis, agradecerte ese resumen primero en primera persona, evidentemente, por lo que has dicho de mí. Segundo, porque has hecho una introducción muy acertada, no solo en el aspecto legal, que yo voy a vislumbrar 4 cositas porque no quiero enredarme en eso, ya que ya lo has presentado, pero en una cosa que además recalco sobre lo que has dicho, para que veas que me fijo en tus palabras, ¿no? y que te detecto. Y es que has dicho que una persona debe hacer el uso legal y cree y debe saber para qué lo hace. Bueno, ahí está la gracia de todo este mundo de los drones, ¿no? Que además de cogerlo como juguete, hagas el uso legal de ellos. Hecho el tema de agradecimientos que me sale del corazón, porque en esta casa y en este sitio y en este comité, pues como me siento en mi casa, pues es lo primero que me sale del corazón. Pero además veo ahí a Federico Yanis, así que Federico, hace tiempo que no te veía, encantado de verte aquí y ya sabes que siempre a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Permitidme entonces que vaya directamente a la presentación. Voy a compartir la pantalla con vosotros sobre lo que tengo elaborado, que va en el aspecto del uso no legal de los drones, que como dice Luis, pues es que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo primero que debo deciros, ¿estáis viendo bien la pantalla todos? Sí, perfectamente. Ok, vale. Lo que voy a hacer es ponerla en modo grande y así vemos con el tamaño de letra y todo. Si hubiera alguna complicación, por favor me lo decís. Fijaros, yo voy a hablar de la utilización no deseada de drones y lo voy a circunscribir al ámbito civil. No voy a hablar de drones militares, no voy a hablar de tecnología militar y no voy a hablar de drones que no se estén usando en el mundo civil. ¿Por qué? Pues porque quiero abriros los ojos a una cosa que vengo diciendo hace bastante tiempo, bastantes años, y que nadie escucha, pero que al final vamos a tener un problema. ¿Os imagináis que en el Paseo de la Castellana en Madrid paramos el coche en un lateral, abrimos el maletero, ponemos un coche teledirigido, lo hacemos circular por medio de la Castellana y hacemos ¡puf! Bueno, pues el caos, sin hablar de muertes ni nada, el caos es monumental. Eso es una situación que se puede dar, porque hay gente que utiliza las cosas en lugar de para beneficio, para hacer maldad. El tema de los drones es uno de ellos, ¿vale? Voy a hablar un pelín, porque ya Luis ha introducido lo que es la normativa y yo quiero hacer un hincapié en esas 7 categorías de drones que tenemos, en el uso de las 3 clasificaciones que nos ha comentado Luis y luego en la parte de cómo policía y guardia civil están usando, para que veáis la legalidad y el uso que va teniendo unos cacharritos que aparentemente son juguetes y que luego no son tal, sino que tienen una tecnología muy avanzada. En el uso dentro de la investigación privada, que ya que Luis ha comentado que soy detective, pues os he puesto aquí dónde lo utilizamos nosotros de forma legal. Y lo que comentaba Enrique al principio de la presentación, en Ceuta, que no nos olvidemos que Ceuta es una especial ciudad y singularidad. Es España, es la Unión Europea, es frontera terrestre y marítima, está colindando con Marruecos y además está entre 2 aguas, con lo cual pues se dan una serie de circunstancias en Ceuta que os voy a comentar y de lo que está pasando. Así que este es un breve repaso de la agenda. El día 6 de marzo, a las 5 de la tarde, ya la Policía Nacional intercepta un dron que sobrevolaba el Congreso de los Diputados. Esto hace 10 días, ¿vale? 10 días. Y esto es un piloto alemán de 33 años que, abundando en lo que decía Luis, creía que se podía volar y grabar con un dron. Él compró un dron y lo lanza y se pone a grabar justamente en sitios que no puede grabar. Ante esa creencia que la gente ignora y por lo tanto pues deberían tener un poquito más de conocimiento,
se le propone para sanción por sobrevolar el aparato en una zona restringida, que vamos a hablar de ello. Carecer de documentación y autorización, que vamos a hablar de ello. Y así como carecer de unas placas identificativas, que vamos a hablar de ello, tanto en la aeronave como en el mando a control. Por lo tanto, esta noticia, que a través de Red Azul nos manda la Policía Nacional a los que estamos inscritos en Red Azul, pues nos da mucho que pensar y nos sirve estupendamente para una noticia de hace 10 días, traerla a colofón hoy y abundar en lo que ha presentado Enrique y en lo que ha comentado Luis. Bueno, yendo a la normativa europea, se clasifica en 7 clases. Yo voy a centrarme en la C0, C1, C2 y C3, son las, digamos, las principales a nivel del uso ilegal. La C0, la veis ahí, son drones pequeños. Las clases, extrayendo de la normativa europea, las clases tienen varios parámetros, pero básicamente es la masa máxima al despegue, la velocidad máxima que puede desarrollar y la altura máxima de vuelo. En cualquier caso, para la parte nuestra que vamos a un uso civil y a un uso no legal, nos vamos a quedar con las clases C0, C1, C2 y C3, porque son los drones que se están utilizando. Y os voy a ir explicando por qué. La C0 son aquellos que, bueno, perdón, la C0, C1, C2 se compran en MediaMarkt, se compran en FENAC, se compran en Internet, se compran en cualquier sitio. Ahora os iré introduciendo algunos modelos y precios y todo para que lo veáis, pero son unos drones con unas ciertas características técnicas de casi muy juguete, el C0, pero que sirve para un tráfico de drogas, por ejemplo, hasta un C3, que ya pues el dron pesa bastante y que puede llevar una carga de pago bastante importante en el tráfico de drogas. Se requieren a nivel de normativa una serie de limitaciones, por ejemplo, para un C2 no debe exceder de los 4 kilos en masa máxima al despegue, de 19 metros por segundo en velocidad y de 120 metros. Bueno, si se va uno a las características luego, un dron de clase C2 supera los 120 metros de altura, pero a nivel de vuelo pues no está legalizado ir por encima de 120. Se le exige que tenga unas luces de vuelo, luego las voy a enseñar, sobre todo para vuelo diurno y vuelo nocturno, tenerlo identificado si va y viene, y se requiere un mando y control, que por eso es lo de las placas identificativas que comentaba la policía. En este caso, quedaros bien con esta subdivisión. Hablaremos de C0, C1, C2 y C3. El C4 entra dentro de lo que es la rama de aeromodelismo y drones de carreras. Y bueno, puede que aparezca, pero puede que no. En cualquier caso, hoy por hoy, el aeromodelismo es algo de afición, no se está usando el ala fija para este tipo de digamos, narcotráfico, etcétera, y vamos a los drones por otra serie de motivos que vamos a ir comentando. Dicho esto, en cuanto a normativa y centrándonos en estas 4 clases, nos vamos a hablar de la categoría abierta que comentaba Luis. Hay 3 categorías: la categoría abierta, la específica y la certificada. En el caso de esta ponencia, nos vamos a centrar en lo que es categoría abierta, es decir, son drones de bajo riesgo y altura máxima 120 metros. Por lo tanto, categorías C0, C1, C2, C3 y quizás la C4, por ser aquellos de drones con un poco más de potencia, los de carrera, y incluir el aeromodelismo. Pero yo os digo que a priori el C4 no se ha encontrado nada que sea en el uso ilegal. Bien, en la categoría específica lo que tenemos es que hay ya un riesgo medio. ¿Por qué? Porque ya se puede estar en un entorno urbano y fuera del alcance visual del operador. Por lo tanto, ya las cosas se complican y a los drones se les exige un poquito más de avance tecnológico y son las categorías C5 y C6 o las clases C5 y C6 de los drones. Y en categoría certificada
es cuando ya hay alto riesgo, y es o bien para transporte de mercancías o es porque se sobrevuela concentraciones de personas. Entonces, eso ya requiere una autorización de la agencia de la agencia AESA, y en la categoría específica lo único que se requiere es una declaración responsable para el vuelo por parte del operador para determinados entornos. Ahora os lo voy a ir desguajando, pero básicamente centremos la atención entonces C0, C1, C2, C3 y categoría abierta, es decir, volando con márgenes de distancia sin sobrevolar por encima de concentraciones de personas y en sitios donde no haya zonas residenciales al menos en 150 metros. Bien, el uso legal de drones, como decía allí la policía, hablando de placas, exige, no es que uno se compre el dron y a volar, exige que uno tenga un examen de AESA. Para volar los drones, digamos, pequeños y entre comillas de juguete, los C0, C1, pues nos va a servir la formación online que dan las escuelas de vuelo y luego pasaremos el examen en AESA. Para volar en categoría abierta A2, es decir, meternos ya en drones de más peso como el C2, que lo vamos a ver ahora, ya nos exige, además de la formación online y el examen, parte de esa formación es una autopráctica, es decir, ya hacer una serie de prácticas volando el dron. Y luego existe un nivel más avanzado que es el que se exige ya para otro tipo de operaciones, que es el de piloto profesional. Y ese le vale para cualquier tipo de dron en cualquier tipo de operación. Por lo tanto, hay una serie de requisitos legales, aparte de que tienes que comprar el dron, clasificarlo, conseguir la placa identificativa. La placa identificativa tiene que estar en el dron y en el mando de control. Tienes que tener tu licencia de piloto para esa categoría, perdón, para esa clase de dron y esa categoría de vuelos que vas a hacer. Y luego, lo otro que decía la noticia de la policía es que hay zonas restringidas. Os he traído aquí abajo un extracto de lo que dice EASA y AESA sobre las restricciones de vuelo. Entonces, zonas próximas a aeropuertos o aeródromos no se puede volar un dron. En las áreas militares no se puede volar un dron. Cerca de infraestructuras críticas no se puede volar un dron. En zonas de determinada protección medioambiental solo si ha sido autorizado para determinado tipo de operación, ¿vale? Y en escenarios no estándares o espacios aéreos que son controlados no se puede volar drones. Es decir, además de tener la licencia, las placas, hay que saber dónde quieres volar el dron y saber dónde no puedes volar un dron. Esto es el aspecto legal y resumido en cuanto a ubicarnos con el uso de los drones. ¿Qué es lo que pasa? Que el uso de los drones, pese a todo lo que llevamos de 30 años de trabajo con los drones y en el uso más militar, en el ámbito civil, los drones se han abaratado, se han hecho juguetes de una tecnología muy avanzada, se compran en kit y se montan en kit en casa. Se compran en un FNAC, se compran en un MediaMarkt, se compran en el Corte Inglés y a continuación te lo llevas, cargas las baterías y a volar. Y ahí empezamos con los problemas. Entonces, la Policía Nacional, por un lado, y la Guardia Civil, por otro, han tenido que recibir una formación tanto técnica como legal, pues con las distintas instituciones que os pongo yo por aquí, formados por expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AENA, ENAIRE, Ministerio de Justicia, etcétera. Y luego la normativa que también nos estaba comentando por aquí Luis del 2017 y todo esto de navegación aérea. Es decir, hemos tenido que poner en marcha policía aeronáutica y policía muy experta en el uso de drones y se ha dotado por parte de la Policía Nacional a las jefaturas superiores de España de unas unidades especializadas en este tipo de protección aérea y por parte de la Guardia Civil se ha montado una serie de equipos que son los Pegaso, la Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional, que desarrollan este tipo de funciones. Esto, cada uno tiene repartido
sus atribuciones y sus zonas de actuación, pero que en definitiva podemos estar tranquilos porque tanto Policía Nacional como Guardia Civil interviene en el control y seguridad aérea. Esto es relevante por lo que vamos a ir avanzando luego en la presentación, ¿vale? Por lo tanto, dicho el aspecto legal, marcado que Policía Nacional y Guardia Civil tienen gente ya especialista, formada y con conocimiento en el uso de todo esto, nos metemos entonces en el uso legal de los drones. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil lo utilizan en seguridad ciudadana, control de manifestaciones, control de tráfico, policía judicial, policía científica, desactivación de explosivos, unidades especiales, ¿vale? Control de fronteras marítimas, regulación y supervisión de tráfico, lucha contra el tráfico de drogas, actuaciones en especial por parte del SEPRONA, operaciones de rescate. Operaciones de rescate no hace mucho, hace escasamente mes y medio, tuvimos un dron volando en Puerta de Toledo, en Madrid, a raíz de la explosión que hubo, ¿vale? Entonces, bueno, los vemos en el día a día, ¿no? La lucha contra el terrorista, que no voy a entrar, pero es otra actividad y os voy a poner un ejemplo de para qué sirve con un vuelo de dron y en desactivación de explosivos, porque evidentemente mandar un dron, visualizar la zona y luego mandar al robot o a la intervención humana, pues ayuda también, ¿no? Dicho esto, en términos generales y ubicado donde estamos haciendo uso de unos drones más o menos pequeños y más o menos grandes, pues os da ideas de la capacidad. Pero aparece que otra forma de usar los drones de manera legal es en el ámbito civil, en la investigación privada o en simplemente empresas que han desarrollado su negocio en el mundo del dron para ofrecer servicios asociados a, por ejemplo, la agricultura. Sobrevolar con un dron y analizar mediante sensores cuál es el nivel de hidratación de la tierra, las condiciones del terreno, la temperatura, el ritmo de crecimiento de un cultivo, utilizar los drones para pesticidas, herbicidas, controles de infraestructura, por ejemplo, levantar un dron hasta lo alto de una antena para ver si hay desperfectos en la antena o no, hacer con un dron una vigilancia perimetral de un vallado y verificar si hay agujeros o no hay agujeros, en lugar de mandar allí a caminar a un vigilante de seguridad, se manda un dron, se hacen estudios de cartografía y topografía, se hace geología. En este caso concreto, si os acordáis de la plataforma Castor, pues allí pillamos a uno volando un dron para hacer un reportaje turístico, como aquel que dice, ¿no? Muy mediático. Y estaba sobrevolando el dron por la Castor y se le trincó con el dron en una balsita, ¿no? Bueno, en control de incendios, salvamentos, inundaciones, y también los drones se utilizan para hacer vídeos de turismo, de entretenimiento, vídeos corporativos y dar unos angulares y unas presentaciones un poco diferentes a la cámara tradicional. Desde el punto de vista de la investigación privada, os pongo algunos ejemplos donde hemos tenido que meter el dron por situaciones variopintas, que son, hay un marco legal dentro de la investigación privada, que es la Ley de Seguridad Privada, donde marca exactamente cuándo se debe aceptar un caso de investigación privada y cuándo no, bajo qué parámetros y cuál es el uso limitado de la tecnología. Bien, con todos esos parámetros, más la protección de datos, más la Constitución española, más todo aquello que veáis que es normal y legal en un estado como el nuestro, pues utilizamos para detectar maquinaria robada, por ejemplo. Cuando tienes unas fincas que están en medio del campo y se ha robado maquinaria, la forma de llegar a la finca no es atravesar otras fincas un detective con un 4x4, porque al final no vas a poder pasar. Entonces, si podemos, pues levantamos un dron, miramos en la finca, brujuleamos un poco y si aparece bien y si no aparece, pues allí no está y habrá que inventarse de otras formas. Esta es una circunstancia donde hemos tenido que actuar. Ha habido otra donde hemos tenido que ver si un determinado equipo de sistemas energéticos de placas solares pues se estaba usando o no
porque no se había vendido a través del distribuidor autorizado y se tenía cierta sospecha de que lo estaban usando a través de una red mafiosa que había vendido un controlador de placas, ¿vale? Bueno, pues metimos un dron, revisamos si era o no era y sacamos el dron, ¿vale? En empresas lo hemos tenido que utilizar también. Las presas a veces están muy bien hechas y a veces con el paso de los años se han ido parcheando y presentan deterioros, ¿no? Entonces, cuando estos deterioros se dan en la presa, unas veces tienes que meter un equipo de buzos y revisarlo, y otras veces a lo mejor metiendo un dron hasta mitad de la presa y analizando cómo está con la cámara, podemos ahorrarnos costes en cuanto a un equipo de buzos y sacar conclusiones del deterioro o no de la presa. Para esto también hemos utilizado un dron en algunos casos. También os digo que no podemos utilizar un dron para vigilar por encima de un vallado, ¿vale? O no lo podemos utilizar como lo hacen los paparazzi, que es un uso ilegal, que es levantar un dron para ver a las personas dentro de sus jardines privados o piscinas o en el domicilio, o siquiera ver si hay un coche dentro de un garaje. Siempre que haya una valla, yo no puedo levantar un dron, mirar, a ver, lo puedo hacer, es ilegal. Esa información o la blanqueo o tal cual está obtenida no se puede utilizar. Ahí lo dejo, ¿vale? Bien, por lo tanto voy a entrar ya que hemos hablado del marco y de todo esto, vamos a centrar la atención en lo que son los drones que más se utilizan, lo que hemos visto por ahí, lo que nos hemos encontrado y cómo lo utilizamos nosotros con nuestros propios drones para explicaros el tema. Este es un dron nuestro que ahora os lo voy a ir acercando para que lo veáis. Este es un modelo DJI, pertenece a la clase C2 y es un dron que no pasa del 1,5 kilos. Os lo voy a ir poniendo. Aquí lo tenéis en distintas tomas y os lo voy explicando. Si estamos en un paraje natural y tenemos que hacer cosas ambientales, cosas de latifundios, pues este dron no se ve mucho, mete ruido porque son 4 rotores, mete ruido y se oye, pero no se ve mucho. Es un dron de 1,5 kilos aproximadamente si va cargado y de aproximadamente 900 gramos si va sin carga. Lo que pasa es que este dron se suele llevar con una cámara. Para que os hagáis una idea, os lo acerco. Aquí tenemos un dron 4 rotores DJI. Tenemos las luces que hemos marcado antes. Habrá 2 luces en rojo, 2 luces en verde para saber si va o viene en la distancia, o se pondrán a titilar, como parece que es este caso, cuando se está acabando la batería, ¿vale? Entonces ya sabes que lo tienes que bajar y dejarlo suavemente en el suelo. La parte importante para lo que yo quiero hablar, que es el uso ilegal, es que este dron presenta un soporte, que es este puente, que es el que apoya en el suelo. Y todo este espacio que hay aquí es un espacio de carga. En este caso hay una cámara con un giróscopo para estabilizarla y entonces nos permite levantar el dron, vigilar, sacar tomas, controlamos la cámara, el dron lo estabilizamos, la cámara además se estabiliza sola con este giróscopo y hacemos las tomas. Pero imaginaros que aquí lo que queremos es pasar droga. Pues tenemos un dron que es bastante potente, un dron que tiene un espacio de carga bastante amplio y que además, ahora comentaremos, pues nos da mucha distancia y mucha altura. Aquí tenéis este dron, es este mismo, el DJI, con su cámara, tiene las luces en verde y las luces en rojo, para que lo veáis aquí, ¿vale? Aquí estamos pues en una plantación que no sabemos si hay marihuana o no hay marihuana allí, o qué sabe uno lo que hay. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque yo tengo aquí una valla de alambre. Por lo tanto, yo puedo ver sin mayor problema. Si yo no tuviera valla de alambre y fuera de ladrillo, si levanto el dron tenemos un problema. Podría decir que yo pongo ahí un montón de piedras, me subo encima de la piedra y como una cámara Sony o Panasonic de vídeo grabo con el brazo extendido. Podría hacerlo, ¿vale?
pero de cara a los juzgados el uso del dron es un poco más intrusivo que el que tú pongas piedras para levantar la cabeza por encima de un vallado. Espero que me cojáis la idea al respecto. Pero bueno, aquí tenéis el dron en otra situación. Este es el mismo dron, para que os hagáis idea de cómo es la cámara. Aquí tiene su parte de cámara, la manipulamos, la gestionamos o la controlamos, como lo queráis ver, desde el mando control, que ahora os lo voy a enseñar, y aquí tiene y está sobre el giróscopo estabilizador dentro de lo que yo os marco aquí, que es el habitáculo o el espacio libre para la carga. Aquí tenemos un tipo de cámara y aquí tenemos el mismo dron con otro tipo de cámara. Esta cámara más sencilla, no tiene giroscopo, simplemente pongo ahí la GoPro, la arranco, levanto el dron, grabo, bajo el dron y listo. Esto me pesa menos, me hace las fotos o el vídeo según lo levanto y ya está. Son formas en las cuales uno configura el dron cuando tiene que hacer pues determinadas cosas, ¿no? Por otro lado, este dron, este que estáis viendo, el DJI, se gobierna como tenemos aquí. Aquí estamos nosotros con nuestra telemetría, nuestro mando, como si fuera lo que yo os comentaba antes, un coche teledirigido. En este caso es un mando para un dron. Aquí tengo la pantalla, que es esta que aquí, la he ampliado, tengo la pantalla. El dron, como veis, ya está a una determinada altura y estoy viendo allí el sol. Y esta es la pantalla. En definitiva, tengo aquí unos parámetros. Aquí tengo la duración de la batería. El dron me está diciendo cómo va de carga de batería, me está diciendo el tiempo de vuelo, me está dando la velocidad de vuelo, me está diciendo el azimutal, el GPS cómo va, me dice que está a 56 metros de distancia y por ahí que estaba a 100 y pico metros de altura. ¿Vale? En definitiva, yo con esta pantalla, y como veis algo ya sofisticado y elaborado, pues estoy gestionando el dron y estoy haciendo pues una investigación o una operación de rescate o visualizando cómo está la situación en una instalación o lo que sea. ¿Vale? Bien, este es otro tipo de dron. Este es un dron más pequeño, ¿vale? Este y este otro, fijaros, son dos drones de juguete. Este no llega a los 250 gramos, este está en el entorno de medio kilo. Este es un Parrot y el otro ahora mismo no me acuerdo. Este fue un juguete que compramos y el juguete resulta que funciona más que bien, ¿no? ¿Este qué es lo que le pasa? Este dron para un tema ilegal tiene algunas dificultades, porque fijaros que la panza del dron es la que apoya directamente en el suelo, luego queda poco espacio para hacer una carga yo qué sé, de bolsitas de anfetaminas, ¿no? Tendría que ir sobre las propias soportes de los rotores. Entonces bueno, este no es que sea, como es nuestro, para el narcotráfico ya os digo que no lo utilizamos, os lo aseguro. Pero fijaros que este otro tipo, como el Parrot, que se compra en el Corte Inglés, os insisto, ya tiene otra historia, porque ya los soportes van más abajo, nos deja aquí un espacio de carga bastante amplia y aquí yo puedo meter bolsitas de hachís o puedo meter anfetaminas o puedo meter otro tipo de cosas, ¿vale? Ahora vamos a ir a los detalles. En cualquier caso, tenéis aquí este tipo de dron que se utiliza y lo vais a ver, y este otro tipo de dron que no se utiliza, este es nuestro, pero este sí se utiliza con todas sus variantes. ¿Vale? Todo depende del sinvergüenza de turno, la carga que quiera meter y cómo lo quiera meter. Este drones, tanto este como este, se manejan de forma más sencilla. Hay una app que montamos en el móvil y a funcionar. Por lo tanto, ni el alcance del dron es tanto en distancia ni tanto en altura, pero que para pasar una valla de una frontera terrestre sirve perfectamente. ¿Vale? Bien, esto es un clase C0. ¿Vale? El DJI es un clase C2. Por eso aquí no veréis que tenga luces, no veréis nada de lo que se exige para otras. ¿Vale? Bien. Permitidme ahora que dejo de compartir esto porque quiero enseñaros un vídeo nuestro
Comentaros sobre el vídeo algunas cositas en cuanto a lo que es una realidad del dron de grabación hecha por nosotros. Espero que lo veáis bien, ¿vale? Os voy a comentar, el vídeo dura 5 minutos, os he cogido y he hecho unas grabaciones con el dron para que veáis un dron, cómo graba, la calidad de la imagen que graba, para qué sirve, las alturas que coge, etcétera, etcétera. Y simplemente con esto lo pongo para que lo veáis. Aquí está despegando, ¿eh? Fijaros, esto está en medio del campo, un campo de amapolas. Ahora, si os vais fijando en la imagen, esta es una imagen grabada directamente con el dron y con su cámara. Yo puedo ir muy despacio, puedo ir raseando, puedo estabilizar el dron a la altura de una amapola, o puedo ir empezando a coger más velocidad y todo con el mando que habéis visto. Quiero decir que es sofisticado, se maneja, digamos, de una forma fácil, aprendes a manejarlo fácil, toda la electrónica que lleva te ayuda un montón en la gestión, se estabiliza con el viento, con posibles perturbaciones que dependen de la altura, del clima, etcétera. Lleva un control maravilloso. Y esto, ahora cuando hablemos de precios, pues os iréis dando cuenta de que al final para los sinvergüenzas es algo asequible, ¿no? Ahí estáis viendo cómo vamos avanzando, cómo vamos subiendo, bajando, para que veáis que la calidad de la imagen no presenta cortes, que no hay interferencias, bueno, que en definitiva tú puedes hacer una operación de rescate, una investigación, un análisis de un terreno, con el dron sin mayor historia. Aquí estamos nosotros, para que os hagáis idea de la altura, esto podemos estar a unos 100, 120 metros de altura aproximadamente. Ahí estamos nosotros volando el dron, esta es una glorieta y desde aquí lo que pretendo es que veáis como un seguimiento de un sinvergüenza que se da la fuga de cualquier rotonda, de una carretera, pues se puede hacer. Aquí estoy estabilizado, aquí voy girando el dron sobre su propio eje. Todo esto me ayuda a la electrónica y no tengo que tener 7 manos como teníamos que tener antiguamente, que cuando yo volaba helicópteros de aeromodelismo decíamos que era como escribir el Padre Nuestro con la mano derecha y el Ave María con la izquierda, ¿no? Era una cosa muy complicada. Ahora la cosa es un poquito distinta y como veis la imagen se estabiliza, la altura nos permite tenerlo a una cierta altura con un ángulo de visión bueno, controlar las cosas, giramos sobre su propio eje, no presenta ningún problema el tema de la imagen, ¿vale? Estos son drones, bueno, el C2, el DJI que habéis visto y ahora vamos comentando. Fijaros, aquí hemos hecho un corte sobre, bueno, la persecución de unos que se dan a la fuga también. Pues como con un dron podemos seguirles, ¿eh? Se nos van por ahí por medio del campo, no tenemos opciones, metemos el dron y el dron les va siguiendo, se lo pongo encima, les tengo controlados hasta que al final pues alguien aparece y les detiene, ¿no? Entonces, para temas de estos o para ver en medio de una finca a alguien que haya podido estar lesionado, en un rescate de montaña, etcétera, tú puedes llevar el dron y ahorrártelo. Aquí, bueno, a más altura, para que veáis cómo en la altura todavía podemos tener imágenes, ¿vale? Y luego, por acabar con el vídeo, para que veáis, aquí estamos nosotros con la grabación y el dron se baja, se baja y se bajó. Y ya está, listo. ¿Vale? Bueno, seguimos con la presentación para ir avanzando en ya las cuestiones finales. A ver si no me equivoco, creo que es esta. Vale. Bien, entonces llegamos a lo que comentaba Enrique. Hemos dado un repaso a los drones, sus clases, sus categorías, un poco deprisa, pero como todos sabéis de qué va este mundo y sois ingenieros, pues al final no tengo que contaros muchas cosas tecnológicas de esto. Bien, ciudad de Ceuta.
Nos encontramos en Ceuta en que invertimos un montón de dinero y en el cambio de lo que es el vallado, ¿no? Recordar lo que pasó con las concertinas en Ceuta allá por el 2013. Entonces resulta que año 2020 el gobierno ya aprueba el cambio del vallado de Ceuta. El cambio de vallado ha supuesto que esta valla se ha elevado hasta los 10 metros de altura, ¿vale? Se ha cambiado la concertina por este peine y en algunos puntos se han puesto estos cilindros. Esto, sobre la propia valla, cuando tú te acercas a la valla y lo ves, dices, esto lo van a saltar. Pues efectivamente, no habían terminado de poner los 8 o 10 kilómetros de valla cuando ya tuvimos el año pasado, allá por el mes de octubre o noviembre, creo que fue octubre, ya saltaron unos inmigrantes. Esto es Marruecos, eso es Marruecos, y de aquí para acá es España. Pues ya saltaron los inmigrantes y el dinero que se había gastado el Estado español en esto, pues ya no había terminado y ya estaba saltada. Pero os lo pongo porque esta es la frontera de España con Marruecos, ¿vale? Esto es importante porque Ceuta tiene aquí el Monte Achu, todo lo que es el puerto marítimo de Ceuta. Y aquí tenemos lo que es la frontera de Ceuta con Marruecos, por donde llevo yo el cursor. Esta es la frontera. Aquí tenemos Benzú y aquí tenemos el Tarajal. Tarajal es la única acceso entre Marruecos y Ceuta que hay operativo. Ahora mismo está cerrado, pero es la única frontera. Está cerrado por el tema de la pandemia, ¿vale? El Tarajal, aquí abajo. El Tarajal... Pegado al Tarajal, aquí está la barriada del Príncipe, conocida por miles de motivos, pero ahora profundizaremos. Entonces, el único tráfico terrestre que hay entre Marruecos y Ceuta es a través de aquí, el Tarajal, por aquí. Pero el Tarajal tuvo los problemas en 2013 del vallado y a raíz de eso se ha cambiado todo este vallado, ¿vale? Y los que quieren saltar, con bordear aquí, digamos el espigón o el vallado, se nos meten en España o bien en lanchas o en motos de agua, por aquí, por esta playa, o bien a nado por aquí. Pero también por Benzú, por el espigón de Benzú, ¿vale? Entonces, esta zona que está marcada en verde es una zona que los drones por parte del Estado están controlando, pero controlan lo que es vigilancia para temas de inmigración y por lo tanto de día. Es decir, que esta zona hay una serie de drones que en base a las baterías y duración y rutas marcadas dentro de lo que llamábamos las operaciones clasificadas, ¿vale? Y certificadas, pues se asignan unas rutas, son drones ya muy especiales, se les asigna la ruta, el dron vuela solo, hace la ruta y vuelve a su punto de origen, aterriza, se recoge la información y así. Y esto está repartido en 3 zonas de vigilancia, ¿vale? Esto es la parte interesante. Pero esta zona además es toda en la zona de montaña. Está la barriada del Príncipe, Castillejos está a 7 kilómetros y esto para un dron de narcotráficos es la gloria bendita. Aquí no van a venir, pero aquí sí. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos con una barriada del Príncipe, que es esto que tenéis aquí. Esto de ahí es Marruecos ya. Aquí está el vallado, por aquí discurre el vallado de la frontera. Este es una zona militar, que en términos generales una ampliación es la zona militar, el vallado por aquí Marruecos y aquí España, barriada del Príncipe. Barriada del Príncipe está pegada al cuartel general, a la cuarta bandera de la Legión y a la plana mayor del tercio, ¿vale? Esto, barriada del Príncipe y zona militar, todo pegado. Por lo tanto, os recuerdo que es una zona donde no se puede volar con drones, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues ahora veréis. Bien, pero es que la característica de Ceuta es esta.
tenemos el Monte Acho allí al final, por aquí la zona portuaria, donde llega Balearia y Transmediterránea, etcétera, etcétera. Y todo lo demás, pues como veis, es monte. Es decir, un sitio muy propicio para que los sinvergüenzas de narcotraficantes pues vayan pasando la droga y la colocan en España. ¿Cómo lo hacen? Pues desde este lado se vuela un dron por encima de 10 metros de altura, con lo cual habéis visto que tanto los pequeños como los no pequeños vuelan por encima de 10 metros de altura, pasan el vallado y a veces depositan y devuelven la droga y a veces se pierde el dron. ¿Vale? Este vallado es así. Antes teníamos las concertinas, ahora tenemos el peine, pero ya os digo que estos son 10 metros de altura. ¿Vale? Por lo tanto, para un dron, me lo acabes en cilindros o me lo acabes en el peine, según la zona, le da lo mismo, lo salta. Este es el aspecto del vallado. Por aquí tenemos Marruecos, por aquí tenemos España. ¿Vale? Bien. Y aquí tenemos al dron, sin nada. Este es el espacio útil de carga. Este es el espacio útil de carga. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues esto que tenemos aquí. Si nos vamos a drones que tengan ciertas patas, por llamarlo de alguna forma, y un espacio hueco por debajo, pues puedo ver que los puedo utilizar para rellenar estos huecos con bolsitas. Y aquí me encuentro con estos que sin dar marcas ni modelos son, digamos, pequeños, tienen un peso de entre 250 y 500 gramos, pueden llevar una carga útil de 250 gramos, son 300 metros de distancia lo que me alcanza, es decir, que si me pongo de un lado del vallado en la zona de Marruecos, vuelo el dron y lo dejo caer en la zona del Príncipe, pues ya tengo a los narcotraficantes de Marruecos y de España, de la zona del Príncipe, hablando por un walkie-talkie, recibiendo el dron y recogiendo la droga. En cualquier caso, estamos hablando de drones que están entre 100 y 200 euros. Imaginaros. ¿Vale? Si avanzamos un poquito más en estos otros que ya son un poco más avanzados, tenemos un espacio mayor de carga, el dron pesa un poquito más, la autonomía de vuelo es un poquito mayor, pero es que podemos llevar más carga, podemos llevar hasta medio kilo de carga, con un alcance de hasta 4 kilómetros. En campo abierto, que habéis visto que Ceuta es mucho de campo abierto, pues resulta que con 2 walkie-talkies, oye que te lo mando, déjamelo aquí, ya lo cojo, llévate el dron, pues entre el uno y el otro en 10 minutos han descargado medio kilo. ¿Vale? Aquí el coste del dron ronda entre los 400 y 600 euros. Existe este tipo de dron también. Este es el que es el nuestro, este es más profesional, más grande, pero este ya se ha visto y este también. Es decir, que a veces se utilizan los otros y a veces se utilizan estos más profesionales para llevar más carga. Aquí podemos estar hablando de drones que pesan entre 900 y según la carga o sensores que tú le puedes montar hasta 1800 gramos aproximadamente, pero que te permiten llevar una carga útil de medio kilo hasta 4 kilos de carga. ¿Vale? Alcances entre 4 y 7 kilómetros. ¿Por qué? Porque estos ya van con telemetría. Entonces, al llevar telemetría, yo me puedo distanciar un poco más de la frontera, levantarlo desde el jardín de mi casa, volarlo de Castillejos a Ceuta, depositarlo y traerlo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando ya de palabras mayores. Evidentemente, el precio, un DJI pelado, pues está en el entorno de los 800 euros, tal cual lo veis aquí. Pero cuando se tiene que montar cámaras y tal para un uso normal, con telemetría y todo, ronda los 3.000 euros. En este tipo, pues nos vamos a 6.000, 8.000 euros en el uso profesional. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que todo esto, a veces, lo que es rentable es utilizar este tipo de drones, y estos ya son fotos de allí de Ceuta, de drones reales. Este es un DJI, este es un dron de 8 rotores, aquí tenéis unos drones pequeñitos, aquí tenéis los mandos a control, ahí tendréis otro dron. Esto lo hemos visto en el cuartel. Esto
no es un invento, esto no es una foto que ha aparecido así de la nada, no, es que tú sales a correr y te encuentras el dron en el cuartel. Ha caído entre los arbustos y allí está el dron. Y allí está el dron. Y ahora tienes que llamar a la Guardia Civil, hay que levantar el acta y hacer la intervención. O sales a correr por la montaña por la mañana y cuando bajas y subes y bajas, en una de esas te encuentras un dron en medio de la montaña. Pues vuelta a llamar a la Guardia Civil y aparece la Guardia Civil y a intervenir. Entonces, para que os hagáis idea, estos son fotos reales de intervenciones reales. Y esto es una foto real de una intervención real. Entonces, no estamos hablando de cosas inventadas. Estamos hablando de que los malos han desarrollado el ingenio para poner la tecnología a trabajar para ellos. Y a veces, incluso a veces, pues estos drones, lo voy a ilustrar sobre esta primero, estos drones se hacen a base de comprar los rotores por un lado, la electrónica por otra, etcétera. Y en lugar de gastarte 6.000 euros en el dron, te lo montas como un kit, te sale más barato y te sale más rentable, porque si lo pierdes, pues no te ha costado tanto dinero. A veces los drones fallan, ¿eh? Entonces lo puedes perder, pero bien porque se ha acabado la batería, bien porque el operador no era muy ducho y le ha llevado más tiempo del adecuado, pero bueno, a veces los drones se pierden. Estos se han cogido porque se han perdido, porque han aparecido en medio del monte o en una instalación militar. Por eso se tienen ahí, porque si no van, lo dejan, el señor del otro lado de la valla recoge la droga, le da la orden y se vuelve a llevar el dron. O sea que esto es así continuamente. Y estos vuelos se hacen de noche. De noche. Por eso la parte de vigilancia de drones es solo inmigración y es de día, y los drones estos, el paso de droga es nocturno. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Aquí hay, bueno, esta la he sacado de las noticias y creo que es muy ilustrativa porque cuenta, bueno, de los que vimos allí durante este tiempo, cómo volaban. Veis, desde Castillejos, los drones grandes pueden volar desde Castillejos o más pegados a la frontera, ¿vale? En cualquier caso, aquí tenéis la zona del Tarajal, ¿vale? Y la barriada del Príncipe, que este es el tema. En el Príncipe hay mucha delincuencia. Entonces, con cruzar la valla de Marruecos a España ya tienes depositada allí la droga y luego ya la distribución de droga la tienes en la Unión Europea, ¿vale? A veces el dron te lo llevan más lejos y aparece en medio del campo, en España, pero en medio del campo. ¿Por qué? Pues porque ha fallado, porque el operador no es muy ducho o porque no han querido depositarlo en el Príncipe y se lo han llevado un poco más lejos en mitad del campo, ¿vale? En definitiva, esto es lo que tenemos en Ceuta, esto es lo que tenemos en España, esto es lo que tenemos en nuestra frontera con Marruecos, ¿vale? Aquí hay algunas noticias que son pues de estas situaciones que yo os he ido comentando. Se han pasado al juzgado de primera instancia de instrucción de Ceuta, interviene la Guardia Civil allí. Son noticias que podéis ver en estos medios que han sido publicadas. Estamos hablando de octubre, noviembre y hasta ahora, ¿vale? Y como conclusiones para dejaros que preguntéis y que compartamos algún rato, pues fijaros en una cosa. Los drones los hay muy baratos y los hay muy caros. Todo depende de quién quiere pasar la droga y el dinero que quiere invertir en un dron. Los hay muy malos y los hay muy profesionales. Lo mismo. Los drones se pueden construir como bricolaje para abaratar costes y en caso de que en definitiva se pierda, pues que no te haya costado tanto. Y se pueden construir exclusivamente para lo que es un paso de un transporte de carga, de droga, ni siquiera para hacer una vigilancia o con cámaras o con lo que sea. Pero por la misma, ya os dejo apuntado que el dron puede sobrevolar la zona militar y saber cuál es el equipos y recursos que hay en una determinada instalación militar, porque la instalación militar está abierta por el aire y el dron la sobrevuela, cosa que ya os remito al principio de la presentación, es ilegal, pero se vuelan, ¿vale? Bien, no importa perder el dron está amortizado. Por ello, si además de, en lugar de comprarlo en un MediaMarkt, lo monto yo con un poco de bricolaje, pues mira, menos que pierdo.
Por supuesto, no hay ni formación ni uso legal acorde a la normativa que hemos visto. No hay nada de esto. Simplemente me interesa pasar la droga y obtener un beneficio con el paso de droga. Si la frontera la tengo cerrada y no hay paso de personas desde hace un año, pues me invento el usar drones para mi subsistencia con la droga. A veces estos drones caen en instalaciones militares. Pues se levanta el acta con el procedimiento correspondiente con la Guardia Civil, pasa al juzgado y ahora hay que tratar de averiguar de quién es el dron. Como no tienen placas ni tiene ninguna identificación, pues ya sabéis cómo acaba el procedimiento. Sobrevuelan de Marruecos a Ceuta a través de la barriada del Príncipe. Saltan una barrera, una valla que nos ha costado un montón de millones de euros a los españoles, que en definitiva está para la inmigración y también lo ha saltado, pero la valla fronteriza para los drones es nada, nada en absoluto. Su intención no es grabar en instalaciones militares, su intención es pasar droga y hacer negocio con la droga, pero podrían grabar. Es decir, que un servicio de inteligencia de Marruecos podría grabar. ¿Vale? Castillejos está a 7 kilómetros. Entre Castillejos y Ceuta, un dron vuela y no tiene mayor problema. Pero también hay mucho campo, con lo cual, si tuviera problemas para ir y volver por la distancia y la duración de la batería, pues con acercarme a 3 kilómetros ya tengo el tema solucionado. ¿Vale? Policía Nacional y Guardia Civil allí intervienen en los procedimientos de recogida de los drones, el narcotráfico y tal, pero están sobrepasados, ¿vale? Y la vigilancia con drones en Ceuta está para temas de frontera y de inmigración, no para el tema del narcotráfico, ¿vale? Bien, en definitiva, esto es lo que yo quería compartir con vosotros y lo que había preparado. Dejo de compartir esto para vernos mejor las caras, o por lo menos yo veros tal, y dar turno a las preguntas y todo esto, ¿vale? Quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Francisco. Como tenemos previsto, vamos a iniciar el coloquio. Las personas que quieran intervenir pues lo pueden hacer y si escriben las preguntas, si alguna queda sin respuesta por el ponente o los ponentes, con toda seguridad le contestará en otro momento. Sí. Voy a agradecer la presencia de todos los que estáis siguiendo la jornada y quiero agradecer la intervención de Francisco Cesteros, fundamentalmente. También, por supuesto, la presentación que ha hecho tanto de la jornada como del ponente Luis Estaire. Francisco Cesteros, te voy a hacer una pregunta yo inicial y es la siguiente. Puesto que me estás hablando de que la distancia entre Castillejos y ya tierra firme española está del orden de los 7 kilómetros o 7 kilómetros y medio o 8 kilómetros, ¿con qué frecuencia pueden utilizar el mismo dron en la misma noche para el tráfico de drogas? Bien, Enrique, te voy a contestar ahí y algunas que están apareciendo por el chat. A ti, Enrique, mira, un dron, 7 kilómetros, entre la ida y la vuelta se va a llevar aproximadamente 15 minutos, que viene a ser lo que dura una batería de un dron. Por lo tanto, si tú tienes un pack de baterías, que yo ya te digo que nosotros tenemos para el DJI 4 baterías, pues calcúlale que el dron va a hacer 4 vuelos en la noche, ¿vale? Entonces, pues mira, está más que amortizado en una noche, ¿vale? Pero todo depende del pack de baterías que tú tengas. Si tienes una batería y entre la ida y la vuelta se te acaba, mientras no la cargues y tarda bastante en cargar, no lo tienes disponible. Lo normal es tener varias baterías. Por lo tanto, la batería se quita y se pone. Quiero decir, aprietas un botón y sale como un pack, metes otra como si fuera el cargador de un arma y a seguir funcionando. Y el dron a volar. Le atas el alijo que quieras pasar y sigue volando. Por lo tanto,
15-20 minutos lleva la ida y la vuelta. Ponle unos minutillos más entre que cargas y que el receptor recoge la carga y venga, pongamos media hora entre la ida y la vuelta por viaje. 4 baterías en una noche, te haces 4 viajes, en 3 horas te has ventilado a lo mejor 3 kilos, 4 kilos de droga, ¿vale? Si no hay incidencias. Muchísimas gracias. Pues como tú también tienes acceso al chat, sí. si vas viendo las preguntas que se están formulando, puesto que fundamentalmente van a ir dirigidas a ti, con toda seguridad, pues las vas contestando. Voy contestando, voy a ir según van apareciendo, entonces a Juan Andrés. Hola, Juan Andrés. Haces una pregunta que dice, no sé si todo el mundo la ve, la leo, si la ve todo el mundo me lo decís porque así nos evitamos repetirla, ¿vale? Yo la leo para verificarlo y ya está. Dice, ¿los dirigibles de radiocontrol se considerarían drones? ¿Se usan estos para fines no deseados? Bien. Cuestión, los dirigibles de radiocontrol hay varios, hay a la fija, a la móvil y a la rotatoria. Tenemos helicópteros, tenemos aviones, tenemos de un tamaño, tenemos de otro y tenemos los drones. Todos están bajo el mismo marco, lo que pasa que en tema de aeromodelismo se deben volar en unas circunstancias que son las de aeródromos, club de aeromodelismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, estamos hablando del señor legal. Aquí no estamos hablando de señores legales, estamos hablando de los otros límites fuera de la ley. Por lo tanto, yo te diría que ¿se usan para estos fines? Hoy por hoy, no. Hoy por hoy no se usan para estos fines. ¿Pero podrían llegar a usarse? Sí, y con aviones más grandes de ala fija, seguro, pero no se están usando hoy por hoy. ¿Por qué? Porque los drones, digamos, la ventaja que tienen que son muy baratos y montar un avión de ala fija y tal requiere ya pues que conozcas algo más de aeromodelismo y hay un riesgo de pérdida y tienes que montarlo, les enreda un poco más. Aquí esto es pasar droga. No, el negocio es pasar la droga. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas, ¿vale? Bueno, Luis Cuevas, buenas tardes a todos. De Jaime, ¿Marruecos qué normativa tiene acerca de los drones? Jaime, lo ignoro completamente, pero ¿qué más te da? Si es que España tiene normativa y aquí estamos hablando de lo que se hace fuera de normativa. Entonces, para un delincuente que lo que quiere es pasar droga, lo único que quiere es pasar droga. Entiendo la pregunta, dice, ¿hay normativa y tal? Pues la habrá, lo ignoro. Pero da igual, esta gente trabaja fuera de la ley. Si les trincan los drones, pues como se han cogido en España. ¿Vale? ¿Pueden enviar la grabación a nuestros correos? No, las grabaciones se mantienen de forma local en los drones. Eso no quiere decir que luego tú puedas coger la grabación y evidentemente va en una tarjeta y pasarla a un email. Claro que sí, Luis, la podemos coger, la podemos poner en cloud o podemos hacer lo que queramos con una grabación. En términos legales ya sabes lo que protege las grabaciones, en términos ilegales pues tú sobrevuelas un dron por una infraestructura crítica, por un vallado, por una zona de frontera, por una zona militar, por donde quieras, te lo grabas, te lo metes en un cloud o lo metes en Tor y te lo llevas a una web privada y ya con eso has sacado información. ¿Vale? Dice Federico, enhorabuena Francisco, me alegro volver a verte, yo también Federico, gracias. FG Romero, ¿qué papel tienen en este caso los diversos sistemas de interceptación de drones? Bueno, ahí no he metido mucho el tema porque si no se nos alargaba, pero efectivamente, mira, la Policía Nacional y la Guardia Civil, a través de la Subsecretaría de Estado de Seguridad, están desarrollando todo el sistema de interceptación de drones y son ellos los que están pendientes de la seguridad aérea y del uso correcto en los clubes, en los entornos profesionales, etcétera, etcétera. Así que esto está siempre de manos de la Subsecretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Y tiene mucho, mucho, mucho que decir porque son ellos los responsables de esto.
Federico dice, hay un tipo de arma para derribar drones. Cuando aparecieron los aviones, apareció pronto la artillería antiaérea. ¿Hay armamento antidrones? Sí, hay armamento antidrones. Hay un tirachinas, hay la pistola de perdigones y hay todo esto. El dron vuela muy deprisa. El dron vuela muy deprisa. Entonces, cuando tú lo quieres ver y quieres hacer algo, ya no hay posibilidad, no hay nada. Estamos hablando de drones de juguete, Federico. No estamos hablando ya de drones profesionales o drones militares, que eso ya lleva a otro tipo de historia. Pero en este tipo de drones no tenemos nada. La única buena suerte que hay es que los operadores de los drones pues sean malos y se les caiga. Pero nada más, no podemos derribarlo. Un dron se mueve muy deprisa y ya está. Hay una pregunta, Cesteros, de Luis Estaire que te ha saltado, no lo sé si. Perdón, Supongo Luis. que este problema se plantea en otros países, por ejemplo, entre México y USA. ¿Cómo lo resuelven ellos? Esa pregunta no la he visto, pero perdóname, Luis, porque... pero sí, pero es que no había llegado. Es que estaba con la de Bueno, Federico, luego a Fernando Blasco y luego a Eva Ruiz. Estaba antes de la de Federico Ñañez, Y pero luego luego la... la ha repetido. Vale. Por no perderme yo. Vale, pues contesto a la pregunta de Luis y luego vuelvo a la que tenía hecha Fernando Blasco. Pues fijaros que allí hay el mismo problema. Es que cuando estamos hablando de drones, digamos, entre comillas, de juguetes, el problema es que no les podemos seguir mucho, ¿no? Estoy aquí, estoy viendo, ahora parece que estoy en penumbra. Y es que no les podemos seguir. Mirad, no tenemos una posibilidad de seguirles vía GPS, no tenemos una posibilidad de seguirles por radiofrecuencia, porque utilizan frecuencias de 2,4 GHz que son señales Wi-Fi. No tenemos posibilidades de seguirles por ningún radar, porque vuelan muy bajo. No tenemos posibilidades de nada. O sea, 10 metros de altura, 20 metros de altura que van a levantar para pasar un vallado no podemos hacer mucho. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve a través de policía y con drones de vigilancia para este tipo de cosas. Solo con drones de vigilancia y tal. Problema, el problema es que, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, Estados Unidos se ha dado cuenta, Alemania se ha dado cuenta, Francia se ha dado cuenta y se están implantando ya las unidades que comentábamos antes, unidades especializadas de policía y de guardia civil en nuestro caso, para el control de las fronteras y para el control de los drones. Pero vamos siempre 1, 2 o 3 pasos por detrás de los delincuentes. ¿Vale? Este es el problema fundamental. Si nos vamos a drones más grandes, la cosa cambia, porque en drones más grandes hay otro tipo de señales y hay otra posibilidad de seguimiento, pero no es el caso. No es el caso. ¿Vale? Fernando nos comentaba la posibilidad de uso de drones para Amazon. Bueno, es algo que están hablando para el tema de repartos. Ignoro cómo está el tema de normativa con Amazon, pero fijaros que lo adelantaba Luis al principio de la presentación, y es que todo esto es una categoría de vuelo muy restringida que tiene que ser autorizada y clasificada y por lo tanto hay toda una serie de requerimientos porque estos drones vuelan en un espacio aéreo urbano y además donde hay personas se llevan una carga determinada. Por lo tanto, bueno, pues los drones tendrán que ser muy específicos con unas medidas de seguridad, control, retorno, bajada del dron en caso de que acabe la batería de forma suave, con puntos de retorno, etcétera, etcétera. Ignoro cómo está la normativa, pero sí es algo que se está trabajando, sí. Luis comentaba esto. Luego, posibilidad de uso en taxis aéreos. Ahí me pillas, Fernando. Lo siento, no tengo ni idea. No me ha dado la vida para analizar este tipo de cosas, pero seguro que los malos algo inventarán. Algo inventarán. Yo un dron para taxi aéreo ahora mismo lo veo más como mercancía que como persona. ¿Vale? Como mercancía es más probable. Bueno, ¿podrían enviar la grabación a nuestros correos? ¿O la ha repetido Luis o...? No, Francisco, es que yo creo que la pregunta tú la has contestado desde el punto de vista de tu intervención, pero la pregunta yo creo que la están haciendo en el sentido de si el instituto pone a disposición la grabación de la conversación y se puede enviar por correo.
De todas las maneras, la grabación va a estar disponible en la página web del instituto. Por lo tanto, es fácil el acceder a ella. Ya respondo yo a esa pregunta que yo he interpretado por la repetición que iba en ese sentido. Menos mal, Enrique, que tienes la mente más abierta que yo como ingeniero la tengo cuadriculada y solo pienso en la presentación. Yo Vale, también muy estoy bien. 2 veces ingeniero, también lo estoy muy cuadriculado. Pero bueno, muchísimas gracias. Nada, bueno, normativa española versus europea. La española está bajo el marco europeo, así que poco tengo que decir al respecto. Ahí los avances que hay son a nivel de la Unión Europea. España suscribe absolutamente todo y se trabaja en esa línea. Y se trabaja, yo creo que incluso un poquito más avanzados que otros países, porque aquí tenemos las 2 unidades con un tirón fortísimo y una inversión fortísima, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han visto que por ahí tenemos problemas por ser frontera con Europa y han conseguido un presupuesto y formación y benditos a Dios que lo han conseguido, porque tenemos un problema, ciertamente. ¿Vale? Felicidades al comité y al ponente, claro. Pues Por aquí no tengo... Muchísimas gracias, porque creo que has contestado satisfactoriamente a los que han intervenido y preguntado, y estamos ya ultimando la jornada. Si entra alguna pregunta más, la contestaríamos, y si no, pues inmediatamente procederíamos a la clausura. La clausura normalmente también utiliza o hace uso de la palabra el presidente del instituto, pero por un mensaje que me ha hecho llegar y que yo creo que también estaba incluido en el chat, se ha tenido que ausentar. Por lo tanto, dentro de unos minutos, yo lo que haré es clausurar en nombre del instituto, en nombre del presidente, la jornada. Pero antes quisiera darte las gracias de nuevo, y no por tanta reiteración. Me gustaría el poderte dar la mano, el poderte dar un abrazo, Francisco, y lo recibes a distancia. Luis, lo mismo, muchísimas gracias, porque sé que eres todas las personas que siempre estás en disposición de hacer lo que se te puede encargar, y bueno, aparte de otras intervenciones en las que tú has sido ponente principal, y como es lógico. Recibo o veo que se han incorporado a la sesión muchos compañeros miembros del comité. A todos ellos un abrazo muy fuerte, particularmente al vicepresidente Manuel Fernández Cañadas. Estoy viendo la lista de asistentes y algunos son miembros del comité. A ellos muchísimas gracias, porque es la oportunidad que tenemos, aunque sea a distancia, de que durante de mes en mes al menos podamos tener un contacto visual y un contacto oral entre algunos de nosotros. Y efectivamente, yo por lo menos no veo que esté entrando ninguna pregunta más. Por lo tanto, agradecer a todos los asistentes su participación, su asistencia, y a los ponentes una vez más, muchísimas gracias. En nombre del instituto clausuramos la sesión y esperemos que se normalice pronto la situación, la pandemia deje de mantenernos a distancia y podamos, como es habitual, el celebrar estas jornadas en el instituto y terminarlas con un vino español que luego permite el intercambiar también algunas palabras entre los ponentes y los asistentes. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti. Gracias, Enrique. Gracias a todos.